Hola, espero que esté muy bien. Hoy hablaremos sobre las castas coloniales, un material de ciencias sociales para quinto básico. Recordemos que la colonia es un periodo de nuestro país que se da después de la batalla de Curalaba y la destrucción de las ciudades españolas del sur del río Biobío. Los mapuches se resistieron en todo este proceso de la independencia, originando la guerra de Arauco, la cual dicen que duró más de 200 años. Ellos se resistieron al mestizaje, es decir, a la unión con los españoles, pero lamentablemente tuvieron que ser vencidos, ya que la economía del monopolio de las grandes ciudades era inevitable, ya que la corona española no se quedaría tranquila. La colonia entonces viene de una palabra en latín llamada colonia, que sirve para designar a un grupo o a un territorio que está administrado por algún tipo de institución política social. ¿Sabías que las ciudades coloniales eran ordenadas porque fueron diseñadas según el plano de Damero, es decir, como un tablero de ajedrez? La plaza de armas de nuestra ciudad Santiago tiene ese diseño, ¿sabías? ¿Y también sabías que ningún rey de España visitó nunca América? ¿Qué crees tú? ¿Verdadero, falso? Verdadero. Nunca visitó ningún rey de España nuestro país, solamente tenían representantes. Aquí te dejo una imagen de cómo era la vida colonial. En Patrimonio Cultural conversamos y vimos las diferentes castas. Ahora veremos un poco más profundidad la forma de vivir de aquellos. Aquí vemos cómo las personas utilizaban diferentes formas de trabajo, como los veladores, los fruteros, ¿cierto? Las mujeres no trabajaban o lavaban ropa, ¿cierto? Y también se castigaba públicamente a las personas que no hacían caso. La sociedad colonial estaba consolidada por la corona española, ya que ellos tenían, recuerden, el dominio de la mayoría de los territorios americanos. Y los dominaban no solamente físicamente, sino en forma económica, ya que explotaban todas las riquezas que América podría tener, siempre buscando algún tipo de ganancia de los minerales, ganadería o pidiendo tributos devueltos para que pudiesen ser pagados. La dependencia era tan grande que solo existía monopolio, ¿ya? Y todas las ciudades estaban destinadas a estar bajo el mandato de los reyes católicos, por lo que los pueblos no podían tener autonomía o libertad. No se pudo evitar, ya que esto era algo que se veía venir entre la mezcla de indígenas, españoles, esclavos negros, etc. Ya que estos llegaron y fueron creando nuevas formas de raza o nuevas formas de combinación de nuestros genes. ¿Ya? Por ejemplo, estaban los mestizos, los mulatos, los zambos, los cuales se fueron agrandando en población. La sociedad colonial estuvo entonces dividida en diferentes castas o grupos sociales, los cuales algunos no tenían derechos ni privilegios, sino que los que tenían más dineros o eran de origen español eran los más poderosos de la época, por lo que el color de piel fue un gran factor para también el poder de la época. Aquí podemos observar un tipo de organización de las castas coloniales, teniendo a la cabeza a los criollos, los que eran los de mayor poder en la casta colonial. Luego tenemos mestizos, mulatos, indígenas, negros y zambos, los cuales se fueron conformando con el cruce entre las razas de esclavos, de negros que venían desde África, los indígenas que quedaban en nuestro país y los españoles que venían llegando también desde el otro continente. Entonces podemos definir los siguientes conceptos. Ya, coloca pausa para que después los puedas estudiar bien. Los criollos es una casta de españoles descendientes de los conquistadores que llegaron a Chile, por lo que son la élite, son los más importantes. Luego están los indígenas, que fueron nuestros pueblos originarios, ya que se calculaban en alrededor de 1 millón de personas a la llegada de los españoles, lo que bajó, ya que se convirtió en mano de obra.
Los negros eran los esclavos que venían desde otros lados para ser considerados unos sirvientes. Ya fueron una verdadera privilegio para la clase alta. Lamentablemente fueron bastante abusadas las esclavas, sobre todo por todos estos criollos que tenían mayor poder. Los mestizos fueron una casta muy masiva, también porque fue una mezcla entre españoles e indígenas, lo que conformó nuestra raza hasta el día de hoy. Podríamos decir que la mayoría de nosotros somos mestizos. Tenemos orígenes españoles y orígenes indígenas en nuestra sangre, lo que debe hacernos también sentir orgullosos por eso. Los mulatos es una mezcla de españoles con esclavos negros que fue absorbido por los mestizos, es decir que los mulatos después se fueron perdiendo. Los zambos es un tipo de casta que tiene un grupo de indígenas y negros y que también fue absorbido por los mestizos, que es nuestra casta actual. Aquí vemos un dibujo donde aparecen este tipo de clases sociales o castas, como lo habíamos visto el año pasado en un tipo de pirámide. En la cabeza tenemos al virrey, los gobernantes y obispos, que son los poderosos de la época colonial. Luego tenemos los encomenderos, hacendados y criollos pudientes. Después campesinos, criollos pobres y los mestizos, ya que era la casta predominante hasta el día de hoy. Luego los indígenas, que disminuyeron mucho su población debido a que fueron tratados también como esclavos, servidores, etc. Y los esclavos de origen africano, que eran cada vez menos, también fueron mezclados hasta convertirse después en mestizos. Ejemplos de castas. Aquí podemos ver una foto, o retratos, mejor dicho, de la época colonial, ya que en ese tiempo existen muchos tipos de pinturas donde representaban la forma de vivir. El mulato aquí podemos ver, ¿cierto? Es un español con una mujer negra, ¿ya? Lo que daría un niño mulato. En esta otra foto tenemos a un mestizo, que sería a un español con una indígena, dando paso a un niño que sería un mestizo. Y eso sería nuestra casta hasta el día de hoy. Te dejaré una tarea para que revisemos en nuestro próximo encuentro. Inventa una nueva casta moderna con estilos, personas, razas que tú conozcas, imagines e investigues y que deba ser creativa. Es decir, mezclar a un tipo de casta con otra para hacer una nueva. Colócale un nombre creativo. Dibújalo, puedes pegar recortes, ¿ya? Puedes imprimirlos y hacerlos en tu cuaderno para que lo revisemos. Te daré un ejemplo que yo inventé. Por ejemplo, una mujer colombiana más una mujer feminista. Se lograría con esto una mezcla de una casta nueva llamada las columnistas. Le puse este nombre creativo mezclando la palabra colombiana y feminista. Tú puedes buscar diferentes formas de crear nuevas castas. Recuerda siempre manteniendo el respeto y la creatividad. Lo revisaremos cuando nos veamos. Cualquier duda, ya sabes que puedes consultarme. ¡Chao!